implacable universo televisivo, donde los imperios se construyen sobre la lealtad de millones y se desmoronan bajo el peso de la indiferencia, Telecinco se encuentra hoy en el epicentro de una catástrofe sin precedentes. Lo que presenciamos no es solo la crónica de un fracaso, es la historia de cómo una de las cadenas más influyentes de España ha logrado, en un giro tan insólito como dramático, demoler sus propios cimientos, arrastrando consigo a uno de sus formatos más icónicos, Gran Hermano. La gala de anoche, un auténtico espectáculo de la desidia, ha grabado a fuego una página oscura en la historia de la televisión, marcando un antes y un después en la narrativa del declive. Antes de sumergirnos en este torbellino de despropósitos que amenaza con sepultar a una era, queremos invitarte, a ti que buscas la verdad detrás del telón, a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Tus 50 favoritos y activa la campanita para no perderte ninguna de estas crónicas que desvelan la verdad oculta de nuestro mundo mediático. Nos gustaría mucho saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué sientes al presenciar esta debacle? Gran Hermano, aquel gigante que en su momento fue el rey indiscutible de las audiencias, el laboratorio social que cautivó a generaciones enteras, hoy se desdibuja como una sombra de su antiguo esplendor. La apuesta de Telecinco por esta edición, anunciada con bombos y platillos, ha resultado ser un mazazo demoledor para una cadena que ya cojeaba. El batacazo de audiencias no pudo ser más estrepitoso, convirtiendo lo que prometía ser un salvavidas en un ancla de plomo que arrastra a todos hacia el abismo. El formato, otrora garante de una audiencia fiel, incondicional, ha logrado lo impensable: alienar incluso a sus seguidores más acérrimos. Las críticas, tan ácidas como merecidas, resuenan en cada rincón de las redes sociales y los foros de debate, hablando de una esencia profanada, de un casting lamentable y de tramas forzadas que exudan artificialidad, despojando al programa de toda su autenticidad. La magia se ha desvanecido, dejando al descubierto el esqueleto de un gigante moribundo. La desesperación ha llegado a tal extremo que la cadena se ha visto obligada a finiquitar el programa antes de tiempo, un anuncio que caló como un jarro de agua fría, confirmando lo que ya era un rumor a voces. Antes de las Navidades, Gran Hermano bajará el telón de su edición más corta, un triste récord para un formato que una vez dominó la parrilla. Esta precipitación ha forzado una medida tan insólita como polémica: expulsiones de 3 en 3, una auténtica guillotina que deja a los concursantes en la casa en un estado de perplejidad y desconcierto. Imagina por un momento el desconcierto de esos concursantes, ajenos al cataclismo que se vive fuera, viendo cómo sus compañeros son arrojados de la casa en grupos de 3. La inversión inicial de Telecinco, que incluía una casa nueva y un programa diario por las tardes para darle más empaque, se ha revelado como un monumental error de cálculo, un espejismo en el desierto. Aquel programa diario, concebido como un puente para conectar aún más con el público, se derrumbó a los 4 días de su estreno, un testimonio irrefutable de la nula atracción que genera esta 20ª edición. Las cifras son elocuentes y despiadadas. Un veredicto final para una producción fallida, con el tramo principal del programa arrastrándose con apenas un 11% de cuota y 600.000 espectadores de media. Su tramo express se hundió hasta un preocupante 5,4%, mientras que los debates dominicales no logran levantar cabeza, con su última entrega rozando el 8,9% de cuota y 575.000 espectadores. Estos son los datos desnudos de una catástrofe que se agrava con cada día que pasa. Pero la debacle de Gran Hermano es, a fin de cuentas, solo la punta del iceberg, un síntoma doloroso de una enfermedad mucho más profunda que carcome los cimientos de Telecinco. La cadena de Mediaset atraviesa un desierto de audiencias que se antoja cada vez más largo y árido. Una crisis sistémica que ha convertido a la que fue líder indiscutible en una sombra de sí misma. Salvo excepciones como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, la parrilla de Telecinco se asemeja a un campo de batalla lleno de escombros, y existe el temor de que incluso esos formatos exitosos sean exprimidos hasta el hartazgo, despojándolos de su encanto. El canal culminará este año con un nuevo récord negativo, promediando un 9,5% de cuota de pantalla de enero a noviembre, una cifra desoladora que lo sitúa muy por debajo del 9,8% del año anterior,
que ya había marcado su peor registro histórico. La caída del gigante es un espectáculo desolador. En 2021, Telecinco lideraba la audiencia anual con un 14,4% de cuota, un dato que hoy parece una quimera lejana, una reliquia de un tiempo mejor. Este declive, curiosamente, comenzó a gestarse precisamente en el mismo año en que se emitió aquella docuserie que dividió a la audiencia española, una verdad silenciada por muchos. Carlota Corredera, con vehemencia, calificó de bulo machista la idea de que ese documental afectara a las audiencias, pero las cifras, tercas y objetivas, susurran una verdad diferente. En el 2022, la cuota descendió a un 12,3%. Y en el 2023 se precipitó a un 10,4%, con el año actual 2024, cerrando provisionalmente con un desolador 9,8%. La inestabilidad se ha adueñado de la parrilla, reflejando una cadena que, como pollos sin cabeza, busca desesperadamente un rumbo. Las tardes son un auténtico quebradero de cabeza desde la cancelación de Sálvame, un programa que, a pesar de su desgaste, promediaba cifras notables en sus tramos. Sus sustitutos no solo no han logrado llenar ese vacío, sino que han profundizado la herida, con programas como El tiempo justo, con Joaquín Prat, apenas alcanzando un 9% y Así es la vida, rozando el 9,8%. Los rumores del fin de Tarde AR ya circulan por los pasillos, un indicio más de la fragilidad de la programación actual, un barco a la deriva en un mar embravecido. Las mañanas, donde Ana Rosa Quintana fue reina indiscutible durante años, también han sucumbido al vendaval, a pesar de su regreso, viendo cómo la 1 se erigía como un rival formidable. Ana Rosa, que cerró la temporada 2022-2023 con un 17%, ha visto cómo su vuelta en 2024 la dejaba en un 13,9% y la última semana de noviembre marcó un desolador 12,6%. La leyenda de la televisión, Ana Rosa Quintana, se encuentra ahora visiblemente debilitada y se especula con que este podría ser su último año en la cadena, un reflejo más de la profunda crisis que sacude a todos sus iconos. Incluso los informativos, el pilar de la credibilidad de cualquier cadena, sufren el efecto arrastre de una programación moribunda, marcando mínimos históricos, completando así el panorama de una cadena en declive imparable. Esta es la cruda realidad de una Telecinco que se desangra, un imperio que una vez fue el epicentro del entretenimiento y hoy se tambalea al borde del abismo, con el espejo de Gran Hermano roto en 1000 pedazos. El espejo de Gran Hermano se ha roto en 1000 pedazos, revelando no solo la decadencia de un formato, sino la agonía de una cadena entera. ¿Podrá Telecinco encontrar un salvavidas antes de que sea demasiado tarde? El tiempo y las audiencias dictarán su sentencia final, una lección brutal sobre la efímera naturaleza del éxito televisivo y la imperiosa necesidad de una constante reinvención que lamentablemente parece haber llegado demasiado tarde para Mediaset. El fulgor de las estrellas mediáticas, tan cegador como efímero, a menudo esconde las sombras más profundas, los precipicios de la caída. Si el ocaso de Gran Hermano es el síntoma de una enfermedad terminal en Telecinco, entonces la metamorfosis de Jorge Javier Vázquez, de titán intocable a hazmerreír de su propia cadena, es la tragedia personal que personifica el colapso. Esta es la historia de cómo el amo del cortijo, aquel que lo podía todo, se ha convertido en el espejo más cruel de la decadencia de un imperio televisivo. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que Jorge Javier Vázquez reinaba con una impunidad casi divina sobre los platós de Telecinco. Su palabra era ley, su sarcasmo, un arma de doble filo que podía encumbrar o destruir, y su presencia el ancla inamovible de los éxitos más resonantes de la cadena. Nadie osaba toserle, nadie desafiaba su poder, ni siquiera cuando se permitía el lujo de convertir el entretenimiento en un púlpito político, un acto de osadía que hoy resultaría impensable. Recordemos aquel fatídico día de 2020 en el corazón de la pandemia y el confinamiento, cuando Sálvame, el buque insignia del cotilleo, se transformó en un campo de batalla ideológico. En un arrebato de soberbia televisiva, Jorge Javier se enzarzó con Antonio Montero pronunciando una frase que quedaría grabada a fuego en la memoria colectiva y en los anales de la televisión española.
Este es un programa de rojos y maricones. Fue un momento que, para muchos, marcó un antes y un después, una fisura irreparable en la armadura del presentador. Esa declaración, tan polémica como desafiante, no solo polarizó a la audiencia y encendió las redes sociales, sino que fue percibida por muchos como una traición al espíritu plural del entretenimiento. Si bien Sálvame, durante aquellos días inciertos de la pandemia, cumplió una labor fundamental de distracción y compañía para millones de hogares, este exceso político de Jorge Javier reveló una deriva peligrosa. ¿Fue este el punto de inflexión, el primer indicio de que la omnipotencia de Jorge Javier empezaba a tambalearse? Las casualidades, en el mundo del poder, rara vez existen. Son más bien hilos invisibles que tejen el destino. Desde aquel instante de prepotencia en el plató, la estrella de Jorge Javier comenzó una lenta pero inexorable caída. La cancelación de Sálvame, el formato que había sido su trono durante 14 años, fue un mazazo demoledor. El primer terremoto que sacudió su reinado, un presagio de lo que estaba por venir y que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Aunque Telecinco, en su desesperación, intentó recuperarlo, volviéndolo a colocar en el centro de su parrilla, el Jorge Javier que regresó ya no era el mismo amo del cortijo. La impunidad, aquella capa invisible que lo protegía de cualquier crítica o consecuencia, se había desvanecido, disuelta en el aire como una promesa rota. Ya no se le permitían los desplantes políticos, los monólogos incendiarios, las exhibiciones de poder que una vez fueron su marca personal y su sello inconfundible. El golpe más reciente, el más humillante quizás, se materializará esta noche en el programa de viernes. El avance de su entrevista es una pieza de televisión que raya en lo grotesco, un testimonio elocuente de la transformación de un ícono en un objeto de burla. En él, Telecinco no solo no protege a su supuesta estrella, sino que la expone, la desnuda ante el escarnio público, utilizando su reciente operación estética como gancho principal. Las imágenes del avance son una bofetada a la dignidad de lo que Jorge Javier representó en su momento. He vuelto a conseguir, he vuelto a dar la nota en mi reaparición. Se le escucha decir con una sonrisa forzada mientras el propio programa centra la atención en su cambio más polémico. Es una ironía cruel, una burla velada orquestada por su propia casa, un clímax de la hipocresía que confirma lo que muchos ya sospechaban. Jorge Javier ha pasado de ser el amo a ser el hazmerreír de la cadena. Esta situación, tan insólita como hiriente, contrasta dolorosamente con el Jorge Javier que, con autoridad inquebrantable, podía lanzar diatribas políticas o protagonizar enfrentamientos épicos sin que nadie le tosiera. Ahora, su propia imagen, su físico transformado, es carne de cañón para memes y chistes internos, un reflejo de su impotencia actual y de la crisis de una cadena que no sabe cómo gestionar a sus propias figuras. Hay que ser justos y reconocer que, a pesar de la debacle de Gran Hermano, Jorge Javier todavía se esfuerza por mantener a flote los datos de audiencia en las tardes de Telecinco. Sus registros, aunque lejos de los tiempos de gloria de Sálvame, son de los más salvables dentro de un panorama desolador, un pequeño oasis en un desierto que se extiende sin fin. Pero ni siquiera ese esfuerzo titánico lo exime de la implacable rueda de la mofa y el escarnio. Su historia es un paralelismo escalofriante con el destino de Telecinco, una advertencia de que ni las figuras más poderosas son inmunes a los vientos de cambio y a la implacable ley de la audiencia. Jorge Javier, otrora un sol incombustible, ahora lucha por no convertirse en una estrella fugaz, un eco de la gloria pasada en un firmamento televisivo que se oscurece a marchas forzadas. La vida en la pequeña pantalla es una constante noria de éxitos y fracasos, de ascensos gloriosos y caídas vertiginosas. Y nadie, absolutamente nadie, está exento de su implacable ciclo. El relato de Jorge Javier Vázquez es una fábula moderna sobre el poder, la vanidad y la caída de los grandes. Un dramático recordatorio de que en televisión la verdad siempre acaba saliendo a la luz, despojando a los ídolos de su manto de invulnerabilidad. En Tus 50 favoritos estamos comprometidos a desvelar estas verdades, a ir más allá de la superficie para entender los complejos engranajes que mueven el mundo de la fama. Si estas crónicas te atrapan, si sientes la necesidad de saber más, te invitamos a que te unas a nosotros. Suscríbete y activa la campanita.